Bueno, continuamos, compañeros y compañeras. Segunda mesa, Juan Carlos Rois, abogado de la Oficina Jurídica de Derechos Sociales. Juan Miguel Nogués, familiar de víctima y abogado. Y Carlos Barra, médico especialista en el Hospital de Móstoles como director en su día del hospital. Y Damián Caballero, el que os habla, presidente de la PRAF. Empieza la ponencia Juan Carlos. Adelante, compañero. Bueno, pues buenos días. Yo voy a hacer una primera matización. Antes dijeron que era el abogado que había presentado la reclamación colectiva contra el Reino de España, pero no es así la cosa. Yo soy el abogado que forma parte, soy un activista, ¿vale? Que forma parte de un colectivo que es la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, que es la que ha presentado, la que ha elaborado una reclamación contra el Reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y de lo que vamos a hablar es de la Carta Social Europea y de la viabilidad y el itinerario que tendría el usar este mecanismo como algo útil dentro de esa lucha social que hay que hacer para sacar a las agendas públicas un problema que quieren ocultar debajo de la mesa, problematizarlo. Y esa palabra que no gusta, pero a mí sí me gusta tanto, que es empoderar, dar el poder a la gente para que conquiste los derechos, los haga suyos y los rescate y haga que se tomen en serio. De eso va a ir esta historia. Entonces, la primera cuestión es que hay que presentar, no sé si sale, pero aquí no, vale. Bueno, pues vosotros no tenéis la posibilidad de ver el... Ah, sí, bien. ¿Qué es la Carta Social Europea? Mirad, existe un mecanismo que ya lleva muchos años de publicación y que España adoptó, que es, digamos, como el instrumento jurídico internacional más amplio y más garantista que hay de derechos sociales, ¿vale? Es la Carta Social Europea. Este mecanismo cuenta con varias maneras de hacer efectivos estos derechos. Le pasa como a todos los papeles jurídicos. Los papeles jurídicos tienen tres funciones. Una es ideológica. Muestra lo que un poder quiere decir que es. Cuando un faraón decía yo ayudo a los pobres no sé qué y hago leyes así, está diciendo este es mi programa político. Las leyes son eso. Muestran un aspecto ideológico, reconocen unos derechos de aquella manera, pero los derechos no tienen patitas, no caminan. Hay que hacerlos efectivos. Esta carta es la que tiene el nivel más amplio de protección. Es como la Constitución Europea en materia de derechos sociales, y no de la Unión Europea, que es una parte de Europa pequeñita, de toda Europa. Bien, tiene dos mecanismos para validar que se cumplen estos derechos, ¿vale? Ahí aparecen. Uno se llama que cada año este Comité Europeo, que es el organismo encargado de verificar el cumplimiento, revisa la legislación de forma sectorial de cada una de las materias según los papeles que le da el gobierno de cada país. Es decir, es una revisión sui generis, porque el país no le va a decir incumplo esto y lo otro. Y hay un segundo mecanismo, que es el mecanismo de reclamaciones colectivas, que es un mecanismo que faculta para que la sociedad civil, por medio de sus organizaciones, pueda reclamar al comité que determinada ley o determinada práctica jurídica o administrativa que se desarrolla en un país no satisface los criterios de la Carta y pueda ser, por tanto, condenado el país. Este es el mecanismo que se llama de reclamación colectiva. En España está vigente desde el año 2021. Antes no. Por eso antes no se podía utilizar, aunque la Carta Social Europea era vigente en España de 30 años atrás, pues, y aunque el comité había sancionado a España en varias ocasiones, pues no le podían plantear, la sociedad no le podía plantear una reclamación. Esta reclamación es un instrumento bastante novedoso que tiene varias características.
Pero yo me voy a fijar en las principales, no voy a ir relatando lo que viene ahí, lo vais viendo. Mirad, la primera, no hace falta agotar la vía jurisdiccional del país para reclamar a este comité. No hace falta esperar a ir a la audiencia, luego que te desestimen ir al Tribunal Supremo, que te desestimen ir al Constitucional y aburrirte en el camino en 5, 6, 8 años de proceso. Aquí se puede acudir directamente, porque no es un procedimiento judicial al uso. No se pueden hacer reclamaciones, digamos, individuales. No es reclamar para que a mí me repongan mi situación. Son reclamaciones colectivas, diciendo, oiga, en mi país la legislación no satisface esta serie de criterios y pedimos que ustedes le digan que tienen que legislar de otra manera. ¿Vale? Es gratuito el procedimiento. No es un procedimiento formalista, digamos. No hace falta una demanda como la que haría un abogado muy perfecta y tal. Tiene muchos modelos de presentación, pero se trata de mandarle al comité qué está ocurriendo, de qué manera afecta a unos derechos que el comité ha dicho cómo se tienen que considerar para que sean satisfactorios y por qué no se está haciendo así y aportarle pruebas, ¿vale? Tiene alguna rigidez, cierto es, no lo puede presentar cualquier ONG. Esta es una reclamación que puede presentar o cualquier sindicato. En ese caso lo pueden presentar en el idioma que les dé la gana, o una serie de organizaciones sociales que el Comité Europeo de Derechos Sociales tiene reconocido el estatus de parte legítima, lo que llaman amicus curiae. Esto en latín, como estamos en una iglesia, conviene decir algún latinajo, pues quiere decir los amigos del tribunal. Hay organizaciones que lo pueden hacer. Las otras, si quieren acudir, deben hacerlo por medio de los sindicatos o de este tipo de organizaciones, ¿de acuerdo? Esta doctrina que genera el Comité Europeo de Derechos Sociales cuando analiza un artículo, el que sea, de la Carta, es una doctrina jurisprudencial, invocable en los tribunales y que de hecho los tribunales tienen que respetar. En nuestro Estado sabéis que hay varios, bueno, no lo sabéis, pero como tengo pinta de ser buena gente, lo vais a creer, lo que os diga. El artículo 10 de la Constitución dice que lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos fundamentales, se debe interpretar conforme al órgano auténtico intérprete de la Carta. Y los jueces deben asumir esa interpretación. Como se trata de un tratado reconocido por España, conforme al artículo 93, este tratado es derecho positivo, ¿vale? Como todo el derecho tiene una parte de panoplia, la Constitución también es derecho positivo, pero llegamos a un juez así un poco tirando a normalillo, como son la mayoría, y no participan de la idea de derecho que tenéis vosotros, que es que se haga justicia, participan de otra. Y entonces luego vienen los recortes, ¿vale? Pero las cartas reconocen derechos y estos derechos son invocables. Este derecho sería invocable. Bueno, el procedimiento es sencillo. Se presenta la reclamación, se pasa un trámite contradictorio, le dicen al país, oiga, le han demandado. El país contesta que no, qué barbaridad, nuestras leyes son fenómenas, esto es mentira. Dan un derecho de réplica para que digamos, donde dicen esto, mire, aquí está la prueba de esto otro, y decide el tribunal. En el intermedio cabe hacer dos cosas. Una, a este tribunal se le pueden plantear lo que se llaman cuestiones, no me acuerdo cómo la llaman, pero bueno, son como medidas cautelares. Se le puede decir, oiga, hasta tanto se resuelva, imponga a mi Estado que no aplique esto, ¿vale? Y dos, en el proceso, una vez admitida a trámite, ahí sí, cualquier organización social o política o cultural o del tipo que sea, puede comparecer al tribunal diciéndole yo apoyo esto por estas razones. Es decir, se puede intervenir. No hace falta firma de abogado, no hace falta un escrito como si fuera una demanda, no hace falta nada de eso. ¿Vale? Se toma una decisión, esa decisión declara el contenido del derecho, hasta luego, se aprueba por el comité y a partir de la aprobación eso
en teoría tiene que modificar las leyes, obliga a una modificación legal que le van a exigir. Luego el Estado ya sabes que les cuenta, bueno, sí, pero no, esto, lo otro, pero les obliga y les retrata, y segundo, se puede invocar a los tribunales. ¿De acuerdo? Bueno, yo os pongo esto. La referencia que yo tengo, no es que yo sea un experto en derecho europeo ni nada así. Con estas pintas ya lo sospecharíais. Pero la experiencia que yo tengo es que en la organización donde estoy ya ha planteado una reclamación colectiva contra el Reino de España por la ley del ingreso mínimo vital aporofóbica que tenemos vigente en España y el desastre que está suponiendo, ¿no? Se presentó en junio, le dieron al gobierno, oiga, ¿qué han presentado esto? ¿Ustedes qué dicen de la admisión? El gobierno, casualmente, en vez de decir que no, no ha dicho nada en el plazo que le dieron, nada de nada. Bueno, ahora estamos esperando la admisión y la adopción de las medidas inmediatas que hemos pedido, que son que se suspendan todos los expedientes que está habiendo de cobros indebidos, que son que a la gente que les dieron la prestación luego con una mano se da, con la otra se quita, ¿no? Creando un drama humano tremendo. Bueno, pues le hemos pedido que eso se suspenda hasta que se resuelva, luego tomarán la decisión que sea y pasará lo que tenga que pasar. Nosotros pretendíamos tres cosas. No hicimos esto como último recurso jurídico, como un recurso jurídico, como si la batalla social fuera una batalla jurídica, no. Lo jurídico lo que pasa es que es un escenario muy bueno. Nos permite escenificar muchas cosas. Cuando a mí me ponen la sotana esa que nos ponen a los abogados y nos suben a un estrado, escenificamos una situación. Y lo jurídico tiene ese atractivo para los medios, para todo. Permite escenificar un conflicto. Queríamos cuestionar la ley, problematizarla, hacer que esto que está debajo de la mesa no sea un debajo de la mesa, sino que salga a la luz. Crear un problema, meterlo en las agendas. Queríamos provocar, cuando llegue el momento, la decisión que tome el comité y luchar con ella, y sobre todo queríamos construir un relato, construir una práctica y construir una apropiación de un derecho. Y eso con la gente. De modo que no hicimos una demanda, la redactamos y la mandamos, sino que nuestro proceso llevó un largo camino, desde el 2021 hasta el 2023 que hemos presentado, 2024 que hemos presentado la reclamación. Comenzamos haciendo talleres para que la gente supiera cuál era la situación, qué es lo que dice la Carta Social Europea, cuáles son los derechos, por qué no se reconocen, para reflexionar en común. Hicimos talleres con organizaciones sociales. Hicimos talleres para recabar cuál es la problemática, que la gente nos volcara todo lo que estaban sufriendo. Después de estos talleres, que fueron muchos, empezamos una segunda fase de recogida de pruebas, de datos y pruebas, porque al tribunal, hombre, no vale con decirle las cosas, hay que probárselas. Y para probar esto hacía falta tener pruebas contundentes. Uy, necesito un poquito de agua. Aunque tengo barba rajoiniana, yo sí sé beber en la botella. Bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, recogimos datos y pruebas de dos maneras. Hay pruebas, las pruebas personales, hay que resguardarlas con la Ley de Protección de Datos. No se pueden usar los papeles de la gente de cualquier manera. Tuvimos que abrir ficheros, certificarlos, en fin, para hacer un uso serio, sobre todo porque vamos a ir a un órgano donde nos van a acusar de casi todo, imaginamos. Y luego pruebas de otro tipo, documentales, informes, desde el defensor del pueblo hasta doctrina, en fin, hay mucha elaboración. Y cuando tuvimos todo eso, comenzamos con la fase de elaboración. Constituimos un grupo de trabajo interdisciplinar donde hay gente afectada, profesionales de distintos sectores, trabajadores sociales, educadores sociales, yo qué sé, hasta abogados, activistas, hay de todo. Ese grupo ha sido el que ha ido
elaborando todo el material que teníamos, construyendo el debate, el relato, devolviéndoselo a la gente. Hemos seguido haciendo talleres, fortaleciendo esto, trabajando con las redes. Hay redes importantes de lucha contra el ingreso mínimo vital. Por ejemplo, hay una red, que yo soy muy malo para esto, que tiene 50.000 tíos interactuando constantemente, dándose consejos. Oiga, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Pues esto, pues lo otro. Hemos hecho talleres de tipo formativo, de recursos, todo este empoderamiento que es importante para nosotros. Y cuando tuvimos hecha la demanda, oh maravilla, para presentarlo, si no somos un sindicato, tiene que ir traducida al inglés o al francés. Hay que mandarla a un traductor. Bueno, eso supone unos recursos que hay que buscar, porque una cosa es leer un poco así, de aquella manera, y otra cosa es hacer un documento jurídico en francés o en inglés. Lo hemos presentado. Bueno, este ha sido nuestro trabajo y ahora entramos en lo que os interesa. No sé cómo voy de tiempo. Mirad, yo de lo que he mirado, del contenido, de lo que ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales en un tocho que tiene gigante, que se llama digesto, porque nos gusta la cosa romana, y el digesto fue una cosa que hizo un emperador de Roma para contener todo el derecho romano. Pues ahora tenemos un digesto del Comité Europeo de Derechos Sociales conteniendo toda la doctrina, artículo por artículo, de este comité. Es decir, cuando le dicen a un país esto sí, esto no. Y yo mirando he visto inicialmente estos artículos que pueden estar afectados en la situación que vosotros y vosotras tenéis. El derecho a la salud, que se encuentra en el artículo 11, el derecho a la seguridad social y a todas sus prestaciones, que se encuentra en el 12, el derecho a la asistencia social y médica, que se encuentra en el 13, el derecho a los beneficios sociales, que se encuentra en el 14, los derechos específicos o el refuerzo de todos estos derechos específicamente para personas con discapacidad, que se encuentra en el 15, o la protección a las personas avanzadas, que se encuentra en el 22, en un contexto... Uy, he dado donde no es. A ver, ahora ya la he liado del todo. En un contexto de explicar, que se encuentra en el artículo que llaman E, ya se les acabaron los números, aunque decían que eran infinitos y han empezado con letras. Pues el E es el artículo de la discriminación. Prohíbe los tratos discriminatorios en cualquiera de los otros derechos. Y en otro contexto, que es otra carta que tiene reconocimiento y protección, que es la Carta Europea de Derechos Humanos, que establece dos derechos básicos que los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los otros tribunales, garantizan, que son el derecho a la vida en su extensión, vinculado a todos estos derechos que os he dicho, sobre todo al derecho a la salud, y la prohibición de tratos degradantes, ¿vale? Con este contexto de derechos podríais articular una reclamación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí explica, esto no voy a pararme en ello. La ponencia está escrita y os la pueden facilitar, y ahí explica, ahí he ido tomando trozos concretos donde dice el comité cosas concretas sobre cada uno de esos derechos. Este derecho no se satisface si hay listas de espera, no se satisface si hay pocos médicos, no se satisface si no hay una política pública estatal que garantice como mínimo esto, no se satisface si hay recortes. Bueno, una serie de cosas. Voy a pasar por alto. Voy a ir a lo que me interesa. Bueno, la presentación de esta reclamación, al menos en el criterio con que nosotros lo usamos, tenía un antes, un durante y un después. Porque esto es un instrumento de lucha, ¿vale? Esto no es una demanda que se le da a un juez para que te dé la razón y diga, bueno, he ganado. Es un instrumento de lucha, a unir a otros instrumentos de lucha. Un instrumento que nos tiene que valer para visibilizar la situación, para ponerla en las agendas, para que no la puedan ocultar, para conflictuarla. Porque aquí, lo que no es un conflicto, pues todos somos guay, entonces nos queremos mucho y ya está arreglado, ¿vale? Entonces, vale para luchar. El antes. Bueno, yo os he explicado cómo hemos construido el antes nosotros, todo ese proceso largo que vale para fortalecer, para empoderar, para construir movilización. ¿Cuánta?
Pues si somos 20, somos más que ayer que éramos 0. Y si somos 40, más que cuando éramos 20, ¿vale? Yo vengo de luchas muy antiguas. En la que yo me metí primero era de locos. No queríamos ir al ejército. Podíamos ser o maricas o testigos de Jehová. La gente no entendía otra cosa. Estábamos chiflados. Pero ahora no hay mili. Era un movimiento de 4. Cuando tuvimos el mayor auge, no éramos muchísimos, no éramos millones, pero penetró socialmente porque tuvimos la inteligencia de sacar a las agendas lo que ellos escondían, y eso es el reto. El durante, desde que se presenta la reclamación hasta que decidan, vamos a tardar 1 año o 2. 2 años que son una oportunidad para seguir luchando, para seguir empoderando, para seguir apropiándose de derechos, para seguir exigiendo y para amenazar, porque si dan la razón, el palo que se lleva el gobierno es importante. Luego lo taparán, como todo, pero luego, de momento se llevan el palo. Y luego el después, habrá una resolución que puede ser favorable o no. Y si nos quitan la razón, no pasa nada. Volvemos al antes. ¿Sí? Bien, esta es la perspectiva con la que nosotros hemos trabajado. La última, ya con esto voy a dejar de enrollarme. Hay 4 dudas o escollos en el camino. El primero tiene que ver con la admisibilidad. Para que admitan la demanda, tenemos que tener un relato bien explicado de qué sucede, qué ha sucedido, cómo afecta y cómo afecta esos derechos. Y eso hay que construirlo. Y eso no lo construye un despacho de abogados, ni lo construye una ONG. Lo construye la gente, que es la que padece. El segundo es la confección de esta reclamación. Hay que decidir 3 cosas, por lo menos. ¿Qué enfoque queremos? ¿Se lo vamos a encargar a alguien y nos desentendemos o va a ser un enfoque colaborativo? Va a ser un instrumento, un arma nuestra de lucha. ¿Le vamos a dar una orientación puramente legalista o le vamos a dar una orientación de lucha social? A lo que le presentemos al comité. No es lo mismo, ¿eh? Nosotros les hemos presentado hasta el mogollón de redes y de gente dando la turra para que sepan que hay una presión social, que esto no es, le van a decir, no, está todo muy bien, no sé qué. No, hay movida. Y ¿queremos esto como punto de partida para otras luchas o queremos, esto es el punto final, como se nos han agotado todas las posibilidades, las querellas, tal, esto es nuestro último recurso. Tenemos que decidir eso. Tercero, hay que definir compromisos y tareas. ¿Quién se encarga de qué? ¿Vamos a ser promotores o partícipes de la actuación? ¿Vamos a aportar pruebas? ¿Vamos a hacer talleres? ¿Vamos a todo lo que hay que hacer? Y hay que distribuírselo. Cuarto, la legitimación para postular. Os he dicho antes que los sindicatos o organizaciones que tienen ese pedigrí ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. En España hay varias organizaciones que lo tienen, ¿vale? Pero también hay sindicatos. Sea como sea, si queremos presentar esta reclamación, hay que trazar alianzas. Y hay que ponerse de acuerdo con estas organizaciones, porque a lo mejor el enfoque que tenéis no es el que les mola. Estoy pensando en sindicatos que directamente os van a mandar a tomar por saco, pero bueno, se puede ir a otros. Los sindicatos no se acaban en UGT y comisiones, ¿vale? Y hay organizaciones sociales de todo tipo. Las hay que por tacticismo no van a presentar nada, pero a lo mejor si se presenta luego van a apoyarlo. Las hay que se tiran al monte y van con cualquier cosa. Las hay que os van a pedir un mínimo de, no sé, porque se juegan su prestigio ahí también en el comité, ¿vale? Y lo último, estrategia y planificación. Todo eso del antes, durante y después. ¿Cómo planificamos el proceso? ¿Cómo planificamos las campañas? A mí sí me gusta hablar de campañas, de hacer cosas, de organizarlas, de coordinarlas, de tejer redes, de ver otras articulaciones, de cómo aliarnos y desaliarnos, porque hay con quien a lo mejor no nos interesan las alianzas, ¿sí? Bueno, pues esto es todo lo que yo os podía aportar, así que ya he acabado.
Gracias, Juan Carlos. Muy ilustrativo, como siempre, y además didácticamente entendible, que es uno de los elementos fundamentales. Bien, compañero Carlos, la palabra. Ahora va, ahora va. Vale, lo cojo, sí. Bueno, buenos días a todos. A mí me había dicho Damián cuando me invitó a venir aquí que yo hablara de sanidad pública, porque la conocía, creía que la conocía relativamente bien. Y ya se ha hablado mucho aquí de sanidad pública, yo voy a hablar de sanidad pública, fundamentalmente de la madrileña, pero creo que en la intervención posterior a la mesa anterior hubo preguntas que por lo menos de mí ha requerido hacer una reflexión, porque me viene bien para lo que voy a explicar ahora, ¿no? Entonces he recogido aquí 4 o 5 conceptos que me parece importante tocar, ¿no? He cogido un concepto que se llama historia. He cogido otro concepto que se llama compromiso. Otro concepto que se llama activismo. Otro concepto que se llama sistema. Y otro concepto que se llama información. Y al final un concepto clave que se llama unidad. Y voy a hacer una exposición donde estos conceptos van a surgir, porque creo que son interesantes a la hora de conseguir que los movimientos sociales tengan resultados efectivos, porque si no, en mi opinión, se pierden ante la gran fuerza que tiene el sistema, ¿no? ¿Cómo está la sanidad en España y cómo está fundamentalmente la que mejor conozco porque he vivido aquí, la sanidad madrileña? Y por tanto ahí sí que voy a recurrir al primer concepto, al concepto de la historia. Tengo 10 minutos, ¿no? Me ha dicho Damián, 10-15 minutos. Yo no suelo pasarme nunca. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de historia. Este país es verdad que con la dictadura antes de la transición tenía un régimen de seguridad social que ya cubría la asistencia sanitaria de asegurados y beneficiarios del 90% más o menos de la población y quedaba un 10% que se atendía en lo que se llamaba la antigua beneficencia. Y es verdad que cuando llega la transición y llega la democracia y sobre todo llega el cambio en el año 82, llegaba el cambio que iba a prometer que este país iba a transformarse y se empieza a trabajar para crear un sistema nacional de salud, España lo hacía a contrapié. En ese momento ya había triunfado en Europa y en el mundo occidental, la contrarrevolución neoliberal, con Margaret Thatcher en Inglaterra y con Ronald Reagan en Estados Unidos. Por tanto, en España tuvimos que iniciar un proceso de creación de un sistema nacional de salud cuando los hilos y los aires no eran buenos para ellos, porque ya esa Unión Europea incipiente estaba, digamos, trufada de pensamientos neoliberales. Costó bastante trabajo, por tanto, y hay que recordar que la ley, que ya salió después de borradores que fueron recortando lo que al principio tenía, yo puedo decir que lo conozco porque fui uno de los profesionales de la profesión médica que abandonamos la profesión cuando fuimos llamados para dirigir y por tanto ostenté cargos de gestor sanitario hasta el año 96, a mí me cesó afortunadamente el gobierno del señor Aznar, por tanto lo conozco, ¿no? Y ese proceso tuvo que hacerse con dificultades. La ley se aprobó, pero no la apoyó a favor el Partido Popular. Por tanto, teníamos ya una derecha española que ya entonces incluso no quería que hubiera un sistema nacional de salud. Y esa historia conviene saberla, porque eso implica después las cosas que han ido ocurriendo y que han hecho que el sistema haya perdido cada vez más una idea de lo que era nuestro sueño, y el sueño de mucha gente en este país, que era parecernos algo a lo que fue en su momento, que no ahora, el Servicio Nacional Inglés, el National Health Service. Digamos que la ilusión y la idea de cambio duró unos años, y es verdad que creamos el Sistema Nacional de Salud, introdujimos una cosa innovadora que era tremendamente nueva y que además garantizaba considerar a la salud y no a la enfermedad como elemento clave, que fue la atención primaria. Y por tanto, la atención primaria con todas sus funciones, diagnóstico de salud de zona, medicina comunitaria, actividad. Y eso duró unos años, donde es verdad que con escasez económica, estábamos en crisis, pero con la voluntad de profesionales, hubo bastantes, se pudo llevar a cabo. Yo esa experiencia la viví como director provincial en una provincia de Castilla-La Mancha. Por tanto, la conozco bien cuando hubo que implementar los primeros centros de salud. Pero es verdad también que incluso con gobiernos socialistas, a mitad, digamos, comenzando los 90, en fin, se había aprobado ya Maastricht y el Tratado de Maastricht consagraba eso que se llama el déficit y por tanto el déficit significa que los servicios públicos tienen que ser recortados porque se dice que no hay dinero para todo.
y por tanto ya era todavía más difícil poder caminar al mismo ritmo que habíamos caminado hasta entonces. Y empezó a haber dificultades para que el sistema pudiera desarrollarse. Carmen Elbrí hizo alguna afirmación sobre ello, es que la ley de sanidad ni siquiera se ha desarrollado. Hubo muchas cosas que no se desarrollaron. ¿Dónde están los consejos de dirección de área de salud? ¿Dónde están los consejos regionales de salud? No ha funcionado ninguno. Por tanto, no se desarrollaron. Y ya a partir del año 96, con Maastricht ya a pleno rendimiento y con la llegada al gobierno de España de José María Aznar, el tema fue todavía más difícil. Y ahí viene la estrategia inteligente de la derecha, que es verdad que no se le puede pedir a la ciudadanía que prevea o que conozca todos los hechos que se dan en la vida política, porque estamos hablando de política sanitaria. La política de salud es una política como otra cualquiera que hace un gobierno, ¿no? Pero sí es exigible que a los que creemos que conocemos algo hubiéramos dicho algo más. Y yo tengo que decir aquí, y lo lamento mucho, que vi muy pocos que lo dijeran. Siempre me he encontrado bastante solo en el mundo de mi profesión, porque no es verdad que una mayoría de profesionales tengan compromiso con la sanidad pública. No es verdad. Ni ha sido verdad nunca, ni siquiera cuando el mejor momento de la marea blanca. Han sido minoritarios siempre. Porque ha habido una cosa que poco a poco se ha ido estableciendo, desgraciadamente, para nuestro país. Por errores de gobiernos, también de gobiernos socialistas, y luego por interés propio de gobiernos de la derecha. Y es que ahí se ha ido abandonando la idea de pertenencia a lo público de los profesionales. Y por tanto, cuando uno pierde la idea de pertenencia a algo y lo público empieza a ser devaluado, el tema pierde fuerza de cohesión desde dentro. La ciudadanía sí empezó a abrirse, viendo las dificultades, pero es que era muy difícil, y ahora sí que hablo de Madrid, que la ciudadanía pudiera ver mentira donde había una propaganda maravillosa y muy bien orquestada por parte del gobierno de Esperanza Aguirre, tras el tamallazo. Y era un marketing sanitario perfectamente hecho, donde le ponían a la gente lo que la gente pedía. Yo quiero, mi buen amigo Luis Montes, con el que he compartido años y años de militancia, decía, es que claro, todo el mundo quiere que le pongan un centro de salud en Soportal y un hospital en su pueblo, y eso Esperanza Aguirre lo hizo muy bien. Ofreció 8 hospitales sin ninguna planificación, no contaban algunos de ellos con el aval de la Subdirección General de Planificación Sanitaria, de su gobierno, porque no era oportuno hacerlos en aquel momento, y entonces sí, convencieron a mucha gente, porque decía que no había que pagar nada, con algún error también de gobiernos de dirigentes de la izquierda que dijeron que había que ir con la tarjeta de crédito para entrar. No son tan tontos desde la derecha. No pagábamos nada para ir al hospital de estos, sí lo pagábamos en impuestos que han hecho rico y han generado un gigante como Quirón Salud, que no existía y es un gigante sanitario hoy día a nivel mundial, y al mismo tiempo sí lo pagábamos porque recortaban a la limón a los hospitales y centros de salud públicos. Y esa ha sido la historia. ¿Y qué se puede hacer para revertirla? Ya a mi edad, soy un poco mayor, no me gusta decir cosas que no se puedan conseguir. A la gente hay que decirle que hay que luchar. Yo recordaba ayer, escuchando una entrevista a Imel Serrano, algo que las madres de Plaza de Mayo decían: solamente se pierde la lucha que se abandona. Y eso es verdad. Y por tanto, hay que seguir luchando, pero hay que saber con quién luchamos y con qué estrategia hay que hacerlo y con qué posibilidades. Porque el sistema es tremendamente eficaz para asumir todo. Y estamos en Madrid, donde fue el epicentro del 15M. Y para mí el 15M significó la mayor eclosión de respuesta ciudadana y de hartazgo ante unos gobernantes en este país. Y sin embargo, años después, el sistema ha absorbido al 15M y al partido que surgió del 15M con mayor potencia lo ha aniquilado, utilizando cualquier tipo de cosas. Hemos tenido recientemente la sentencia del caso Neurona. Cuando había dos partidos en la izquierda en España que estaban muy parejos, el Partido Socialista Centro-Izquierda y el Partido de Podemos, que estaban muy cerquita en votos, el caso Neurona fue dinamitando las posibilidades de que ese partido pudiera seguir. Y hoy día Podemos prácticamente sigue estando ahí. Yo respeto a la gente de Podemos, me han invitado a dar charlas sanitarias cuando hemos estado en elecciones por los barrios, pero es un partido que ya difícilmente podrá llegar a ser lo que fue. Por tanto, la parte que preguntaba otro compañero venía a decir qué hacer, qué tenemos que hacer, ¿no? La frase la dijo Lenin, qué hacer. Por tanto, yo sí que creo que se pueden hacer cosas, pero ahí surgen dos conceptos. Primero hay que hacerlas, hay que ser activista,
hay que serlo, no hay que decirlo. Hay que serlo. Y por tanto hay que encontrar mucha gente que haga activismo. Y no se encuentra tanta. No se encuentra tanta. Segundo, hay que hacer organización. Y ese concepto va a veces en contra de eso que llamamos asambleario. No, se puede decidir en asamblea democráticamente, pero hay que tener una estructura organizativa. Porque si nos estamos pegando contra un sistema tan potente como este y no estamos organizados, es imposible poder hacer ni siquiera un rajuñazo. Y tercero, hay que tener un sentido de unidad. Y ahí, desgraciadamente, fracasamos casi todos. Hay a veces más protagonismos que idea de llegar a la unidad. Y eso es nefasto. Y en concreto en Madrid eso se ha producido. Y por tanto creo que o somos capaces de abandonar protagonismos, de hacer planteamientos y llegar a un sentido unitario para plantar cara, o tendremos difícil poder apoyar esto. Y el caso de qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido lo que ocurrió en las residencias, y con esto voy terminando, pues ha ocurrido porque era lógico que ocurriera. Desde que llegó Esperanza Aguirre, nosotros lo denunciamos un grupo de compañeros. ¿Recordáis el caso Severo Ochoa? Recordáis el caso Severo Ochoa, ¿verdad? Donde se acusó a Luis Montes de 500 homicidios. 500 homicidios. Eso ocupó durante meses todo el espectro mediático y de comunicación de este país. Y en esos mismos meses se estaban construyendo 8 hospitales privados en Madrid. Se utilizó aquello, que era una falsedad, como se demostró después jurídicamente, como cortina de humo. Y no se abrió un debate de cómo podía ser que Madrid pasara en un momento a otro a tener 8 hospitales más, todos hechos por el procedimiento del PFI, por tanto, por un procedimiento de colaboración público-privada, que tengo que decir aquí que, no nos engañemos, es que la colaboración público-privada está consagrada en la Unión Europea. Y por tanto se ha admitido, en Europa se admitió hace años ya, que esa colaboración público-privada también pudiera entrar en servicios que se consideraban públicos esenciales, como la educación y como la sanidad. A pesar de que luego, años después, se demostró en el Reino Unido, con bastantes estudios, o en Canadá también, que esos hospitales eran nefastos, ni garantizaban mejor calidad asistencial y eran muchísimo más caros, como también está ocurriendo en Madrid, donde todavía no sabemos cuánto nos han costado o nos van a seguir costando, porque estamos pagando todavía cánones en muchos hospitales. Pues dicho esto, tenía que ocurrir esto. La salud se convirtió en Madrid en un producto más de consumo, porque no era la salud lo que estaban vendiendo, vendían asistencia sanitaria, es decir, negocio. Y eso hizo que, para facilitar todavía más la destrucción del sistema público madrileño de salud, se desregulara el sistema. El área única y la ley de libre elección no fue ni más que una trampa hecha por el gobierno del Partido Popular para evitar que los servicios tuvieran un orden y una asignación racional de recursos. Y eso se llama planificación sanitaria, que se abandonó en la Comunidad de Madrid, se abandonó totalmente, y por tanto el área única lo que permitía no era que el ciudadano tuviera mayor capacidad de elección. No es tan fácil que uno cambie de un hospital a otro. No es tan fácil. Sí, para el médico de atención primaria te vas con las dificultades que eso tiene, que tienes el médico, si te gusta uno que está a 5 o 10 paradas de metro de tu casa, puedes ir, pero de urgencia no te va a atender él, porque lógicamente te tienen que atender en tu zona. Por tanto, no es verdad que ese era el objetivo. El objetivo era que la Comunidad Autónoma de Madrid, a través del call center, tuviera la capacidad de dirigir a los enfermos que necesitaban una prueba donde ellos querían. Y mira por dónde la mayoría iban: al Hospital Jiménez Díaz, a centros concertados, o ahora ya al Hospital de Valdemoro, o al Hospital de Juan Carlos I de Móstoles, o el Hospital de Villalba. Es decir, era una manera de que el dinero, el enfermo fuera donde había posibilidad de negocio. Lo mandaban allí. Eso en los hospitales lo hemos denunciado algunos, muy pocos. Hemos denunciado eso y hemos denunciado las facturaciones entre centros. Yo lo he estado haciendo en mi hospital, siempre era elegido en la Junta Técnico Asistencial por mis compañeros, hasta el año 2013, que me jubilaron forzosamente. Y nunca me dieron una respuesta. Yo no pude ver nunca qué facturaciones mi hospital hacía de enfermos que yo veía que eran del Rey Juan Carlos. Lo que sí que estoy seguro es que el Rey Juan Carlos, todo lo que vieron de mi zona, lo cobraba. De eso estoy seguro, absolutamente. Entonces, ¿qué se encontró la pandemia? Se encontró un hospital con ausencia de política de personal quemado, con poco personal, con pocas instalaciones y con pocos medios. Y se encontró con algo más grave todavía, con una absoluta falta de un plan de salud para poder hacer frente a lo que pudiera ocurrir. Y lo que ocurrió, pues fue lo que tenía que ocurrir. Y otra cosa es que Madrid hizo algo más, y yo ahí creo que,
de acuerdo con lo que plantea el compañero, pero yo creo que incluso en el derecho español sigo diciendo, lo he escrito en varios artículos, que hay reproche penal posible en este país por lo que se ha hecho en las residencias. Quizá el mecanismo correcto no es hacer una cosa colectiva, pero en casos concretos puede haber reproche penal, porque para mí lo que se ha hecho en las residencias con esos pacientes es vulnerar derechos fundamentales. Y por tanto, creo que puede haber reproche penal y ganarse en un proceso judicial de los que quedan, si se hacen de manera clara e individual, siempre y cuando se argumenten bien. No creo que un país que se dice democrático pueda permitir que el abandono, la denegación de asistencia sanitaria a 7.291 personas pueda quedar impune. No lo puedo creer. Y por tanto hace falta articular mecanismos. Y creo que los hay, que en los casos que quedan pendientes y en los que se puedan presentar pueda haber reproche penal. Sería deseable para el país que hubiera una sentencia condenatoria. Y como yo el derecho penal, yo en mis tiempos libres me licencié en Derecho, aunque nunca lo he ejercido, como yo creo en el derecho penal, y lo hablaba antes con el compañero, no es coercitivo, represivo, sino en un derecho penal en una sociedad libre, donde por tanto sea el último remedio y además con derecho a la reinserción, no quiero que la gente esté muchos años en la cárcel, pero sí que quiero que algunos de los que participaron en eso tengan que ser condenados. Porque ahí también hay compañeros míos de profesión. También hay compañeros míos de profesión, quienes firmaron los protocolos, quienes los avalaron. Son compañeros míos de profesión que hicieron una mala praxis, porque aquello fue una selección intencionada, discriminatoria de personas, por tanto, una vulneración de derecho fundamental, para no ser atendidos. Y claro, ha habido el trabajo de la comisión, Victoria Zunzunegui estuvo en ella, un trabajo precioso, donde no era verdad que todos se tuvieran que morir. Yo estuve en la primera oleada ingresado en mi hospital. Y yo tenía entonces 72 años. E ingresé en mi hospital el día 20 de marzo del año 2020. Afortunadamente me vieron en un hospital. Afortunadamente me atendieron. Si no, quizá no hubiera muerto porque no tuve un problema respiratorio grave, tuve una neumonía, pero posiblemente lo hubiera pasado mal o me hubiera podido morir. Tuve derecho a la asistencia. Igual que yo, la tenían todos los enfermos, todos los ancianos que estaban en la residencia. Y termino con otra cuestión que me parece importante, que es el tema de la información. La mejor manera que yo he visto de informar en cosas como estas es una manera muy antigua, pero a mí me va muy bien. Se definía la teoría foquista, de los focos. Yo creo que si tienes la capacidad y tienes gente que es capaz de informar vis a vis, como aquí, a la gente en los barrios, la gente responde. Las redes sociales están muy bien y son positivas y yo digo, pues utilícense. También tiene mucha mentira en las redes sociales. Pero sigo pensando, quizá porque soy de la vieja escuela, que estar con alguien hablando y diciéndole cosas y recibiendo sus preguntas y dando respuestas, la gente responde bien. Donde lo he hecho, ha dado resultado. Y termino. Yo soy activista por defensa de la sanidad pública. Lo he sido siempre. Desde que estaba en la facultad, cuando fui médico residente, cuando fui directivo, teniendo mi despacho abierto para los ciudadanos, ya me ganaba yo horas por la tarde en esas horas que gastaba con los ciudadanos y lo he hecho después cuando he vuelto a la asistencia, para decirle a la gente qué derechos tenía y qué había que conseguir. Porque para mí un sistema sanitario público es el que tiene como eje central el ciudadano, no como eje central a nadie más, ni siquiera a los profesionales. Gracias. Toda la reivindicación que se está llevando a cabo precisamente en favor de derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Gracias también a la parroquia por acoger a este acto y en este caso yo voy a empezar casi por el final. Aquí se ha hablado de derechos fundamentales, de derecho a la vida y derecho a tratos no degradantes. Mi madre en este caso estaba en la residencia Las Camelias, en Móstoles,
y como consecuencia del fenómeno del COVID, yo venía de un viaje de Francia en torno al 10 de marzo, cuando me llaman de la residencia para decirme que no podía volver más a la residencia porque estaba pasando lo que estaba pasando. A partir del 10 de marzo, el único contacto que tengo con mi madre es a través del teléfono. O sea, en principio, incluso algunos días, durante el mes de marzo, conseguí hablar con ella y me decía que estaba bien. Y dentro de lo que estaba pasando, ella tenía un poco, algo de demencia senil en una fase, bueno, no muy alta, pero sí tenía un poco de demencia senil. Hubo una frase en una de las conversaciones que tuve que me dejó un poco, después lo analicé y me dejó un poco pensando. Y era lo siguiente, me dijo, tú no sabes lo que está pasando aquí, porque aquí están pasando muchas cosas. Y ya me quedé con la intranquilidad y con la inquietud de saber qué es lo que estaba realmente pasando en esa residencia, porque no podías ir. Cuando ya finalmente, en el contacto que tenía permanente con la residencia y con ella, en un sábado, antes del 16 de abril, creo recordar, me mandan una foto de mi madre por WhatsApp y veo que mi madre está, pues, aparentemente bien, físicamente bien. El domingo, cuando hablo con la residencia, me dicen que mi madre tenía un poquito de fiebre, que tenía 37,5, pero que estaba, en general, estaba muy bien, o sea, que estaba perfecta y que estaba muy bien. Al día siguiente, lunes, me llaman a las 8:15 de la mañana diciendo que mi madre se estaba muriendo. En ese momento, lo primero que hice fue que me dije que iba corriendo para allá, para la residencia, y me dicen que no puedo ir porque me puede detener la policía y que si no llamaban a la policía y qué tal. Ante esa situación yo no pensé, yo tenía que ver a mi madre y entonces mi mujer y yo nos adecuamos para poder ir a la residencia y cuando llegamos a la residencia me encuentro con que llamo, se me abren las puertas y no había nadie. Nadie había en la residencia. Fui al ascensor, a mí no me recibió nadie, y cuando subo a la planta que estaba mi madre en la sala, vienen dos chicas por el pasillo que estaban mucho menos protegidas que yo y venían llorando. Cuando yo entro en la habitación de mi madre, estaba en una habitación sola, en un rincón, y solamente movía los ojitos y no podía hablar ni decir nada. Cuando me intenté acercar a ella para tocarla, me dieron unos guantes de estos de plástico fuertes que se dan para los de la limpieza para que poderla tocar y no reaccionaba para nada. No reaccionaba para nada y lo que sí vi es que la mano derecha la tenía muy hinchada y la tenía casi negra, con lo cual pensé que posiblemente podría ser de algún trombo o algo que le había podido pasar. En esas condiciones yo la vi, y lo único que hice en ese momento pues fue despedirme ya de ella porque no se podía hacer otra cosa. No había opción para llevarla ni a ningún hospital ni nada. Pero es curioso, porque en el mes de noviembre mi madre me llamaron de la residencia que estaba muy enferma y que estaba muy mal. Cuando yo fui a la residencia, mi madre yo la vi y estaba fatal, pero se la llevaron al hospital de Móstoles, al Viejo. Y en el Viejo, cuando llegamos allí, yo pensé que mi madre no iba a salir y de pronto y porrazo ya cuando sale uno de los médicos, viene a hablar conmigo, ¿es usted familiar? Sí. Dice, no se preocupe usted que vamos a hacerle un electroencefalograma, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro. Y yo me quedé sorprendido, porque mi madre tenía 96 años. Y yo le dije, pero bueno, ¿y todo esto se lo vas a hacer a una persona? Dice, perdona, es un enfermo y es un ser humano, y yo haré lo que tenga que hacer. Y cuando me dijo eso dije, bueno, este hombre es un profesional como la copa un pino, efectivamente.
Él estaba estudiando que posiblemente le había dado como unos ataques epilépticos y que quería saber de dónde se le habían producido. Y entonces, cuando ya la estabilizó, la dejó allí un día y al día siguiente ya salió, fui a hablar con él, le di las gracias y en ese momento mi madre se recuperó y funcionó bien. Pero cuando yo la vi en abril, cuando fui a verla, en el momento en que estaba ya falleciendo, ya no podía hacer absolutamente nada, porque ya estaba en los últimos estertores. Lo que ha comentado Fran también es cierto. También fue otra labor la de la persecución del féretro, del cadáver, porque había que saber dónde lo llevaban. Afortunadamente, se lo llevaron al tanatorio de Getafe, que estaba concentrado, por lo que se ve allí, todos los crematorios, porque estaban a tope los de Fuenlabrada, los de Móstoles, y lo concentraron en Getafe, y afortunadamente la incineraron 4 días después, aunque no me dieron las cenizas hasta el día 29 de mayo, que fue cuando las pude conseguir y pude llevarlas al cementerio. Aquí hay otro tema también que no hemos tratado, es el caso de las funerarias. ¿Cómo trataron este tema de las funerarias? Que no prestaron ningún servicio, has pagado toda la vida y da la casualidad que luego cuando le reclamas la no asistencia de los servicios que has abonado, pues resulta que no te los abonan. Yo demandé también a la compañía de funeraria porque, en fin, me parecía vergonzoso que fui yo el que recogió las cenizas, que fui yo el que las llevó al cementerio y que fui yo el que se tuvo que encargar con el cementerio de depositar las cenizas de mi madre allí. Entonces, ese es otro de los aspectos que tampoco, de los que se habla muy poco, pero que las funerarias se han enriquecido, porque han habido muchísimos fallecimientos en este sentido. En el momento, mientras ya pasaba todo esto, yo ya estuve elucubrando y viendo todas las noticias que se estaban dando de cómo se había actuado la Comunidad de Madrid, cómo habían actuado los servicios, cómo había actuado la residencia en este caso, porque yo había denunciado previamente, antes de que pasara todo esto, 2 veces a la residencia como consecuencia de la falta de asistencia que se tenía y de la falta de medios que tenían y de recursos de personal. Yo ya le había denunciado 2 veces a la residencia, con anterioridad a todos estos hechos. En ese momento, a la vista de todas las noticias y la documentación que fui adquiriendo, elaboré una querella criminal. Elaboré una querella criminal y en donde precisamente uno de los elementos esenciales en los que yo me basaba era la violación de derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a tratos no degradantes, el derecho a la omisión de socorro, el derecho a una serie de cosas que de alguna manera se habían incumplido en esto. Cuando yo presento la querella, la presenté en la Fiscalía de Móstoles, la fiscal me dice, yo lo tengo que mandar a la superioridad, yo entiendo que hay indicios racionales de criminalidad y lo tienen que mandar a la Fiscalía General del Estado. El expediente se pasó a la Fiscalía General del Estado, le correspondió entender al juzgado de instrucción número 4 de Móstoles y en estas me sorprende que después de casi 2 meses o así recibo un dossier enorme de la Fiscalía de la General del Estado donde me aportan una cantidad de información, de informes de geriatras y de historias que yo no había visto nunca y que nadie me había dado, que eran todo mentira. Porque decían que en el momento que estaba mi madre en la residencia, la estaba atendiendo 2 geriatras. O sea, que había uno geriatra y otro geriatra. Y cuando tú lees los informes, dices, bueno, yo no sé de dónde se han sacado esto, en qué se han basado, porque son informes que no se han transmitido. A mí no me dieron información de ninguna clase, solamente me dieron esos informes. Y la Fiscalía, a la vista de esos informes que se habían dado por parte de los geriatras, de los médicos, de no sé qué, habían decidido que no había indicios racionales de criminalidad y, por tanto, como no había pruebas, que se procedía al sobreseimiento de las actuaciones. El juez, en cuanto ve el informe, automáticamente lo archiva provisionalmente y de hecho está así de forma provisional porque no tengo posibilidades de solicitar más pruebas o pedir más pruebas o cómo accedo a más pruebas para poder ver a pesar de que se ha dicho todo lo que se ha dicho, pero luego la jurisprudencia que hay hasta el momento no admite a trámite ninguna querella, sobre todo por falta de prueba.
Y entonces, en este caso, es en la que nos encontramos en esto. Y esto viene a cuento porque esto que ha pasado en este caso es un hecho que se produce en este país, en este Estado de Derecho, de una manera que se está violando los derechos fundamentales de una manera espectacular, que es la impunidad. Aquí lo que se prevalece cuando hay fenómenos de estas características, cuando hay grandes convulsiones de una sociedad que sufre estos traumas tan tremendos, resulta de que aquí lo que procede es la impunidad. El sistema se acoge a un elemento esencial de decir, bueno, es que no había más remedio, o que ya ha pasado, esto ya han pasado muchos años. Pongo esto como ejemplo, como ha pasado con el tema de la memoria histórica, ¿no? En donde cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no se ha juzgado ningún crimen del franquismo, con lo cual existe la impunidad. Con el tema de la residencia, lo que existe es la impunidad, no hay nadie que hay. Y es una cosa que es importantísimo que en un Estado de Derecho, en un Estado de verdad de derecho, donde el derecho afecte a todos los poderes y a todas las instituciones, y en un modelo en donde la soberanía del pueblo, la soberanía del Estado recae en el pueblo español, resulte que esto quede totalmente fuera de la justicia, porque el elemento de la justicia, el pronunciamiento de la justicia, independientemente que haya condenados o no condenados, sí pone negro sobre blanco unos hechos y un relato que tienen que ser verdaderamente los que se valoren para modificar los comportamientos en todas nuestras actuaciones sociales. Por eso lo que ha dicho el compañero de la Carta Social Europea es muy importante. Yo creo que ya hay que sacar fuera del contexto el llevar a cabo en otros órdenes la atención de que el Estado de Derecho prevalezca, porque aquí estamos hablando de Estado de Derecho, de impunidad de crímenes y de alguna manera de responsabilidades que las tiene el Estado, porque el Estado en cualquier caso es el responsable subsidiario de todo el déficit de comportamiento y funcionamiento de sus servicios públicos. Y es ahí donde tenemos que acudir para que el Estado reaccione y de alguna manera modifique su comportamiento con respecto a la exigencia que tienen los ciudadanos de los derechos que están contemplados en los textos jurídicos. Con respecto a la Carta Social Europea, que ha dicho el compañero Juan Carlos, hay un hecho evidente, hay un hecho que ya se ha producido en España, y es que, en concreto con los despidos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha decidido que la indemnización por despidos no está basada en el Estatuto de los Trabajadores, sino que la Carta Social Europea permite y obliga a estudiar una forma de sancionar o de que se indemnicen de acuerdo con unas determinadas características de la naturaleza del trabajador, el trabajo que desarrollaba, la edad, etcétera, etcétera. Y entonces eso ya se ha pronunciado en los tribunales españoles. Y eso creo que es una vía muy interesante de poder sacar adelante todo esto. De todas maneras, yo solamente quiero terminar con respecto al activismo. Aquí hay una cultura que el capitalismo y el neoliberalismo ha hecho, que es la cultura de lo efímero. La cultura de lo que hoy vale, ahora mismo de lo que estamos hablando, vale ahora. Dentro de 5 minutos ya no vale. Y esa cultura de lo efímero es la que no nos hace reflexionar. Y tenemos una capacidad importantísima, que es el libre pensamiento, la capacidad de crítica y la capacidad de organización. Si los seres humanos o los ciudadanos perdemos esa orientación, entonces quedaremos en manos de ese neoliberalismo salvaje que lo está trabajando muy bien y está trabajando la desagregación y la capacidad para no unirnos en las reivindicaciones que verdaderamente interesan a todo el colectivo de la sociedad española. Muchas gracias. Bueno, me toca. Empiezo con lo que ha terminado el compañero, lo efímero. Si hoy nosotros aquí salimos diciendo, joder, qué bien, qué bonito, qué bien han hablado, cuánto me ha gustado lo que se ha planteado, y se queda en ese terreno solamente,
esta conferencia sería un fracaso. Porque esta conferencia lo que trata, lo dije al principio, es de intentar empoderar, de intentar crear trama, de intentar crear redes comunitarias. Si no logramos eso, esta conferencia no ha servido para nada. Se ha ido el compañero justamente cuando iba a hacer yo mención al tema de qué había que hacer con el tema de para que se movilizara a la gente, para que se actuara. Tenemos que entender una cosa. La ciudadanía está dopada. Y está dopada por los medios de comunicación. Y está dopada por todo el sistema que diariamente le está mandando mensajes de lo efímero, que tú dices. Le están mandando esos mensajes. Entonces, yo creo que vamos a dejar ya de echarle la culpa a la ciudadanía. Porque si una ciudadanía, en un momento determinado, si no tuviera esas sinergias y esas acciones y estuviera limpia, otra actuación sería diferente. Pero desde el punto de vista, yo recojo el guante de lo que dice Juan Carlos. Juan Carlos dice que hay varios caminos para elegir. Está el camino de hacer un pleito, es legal y nadie niega el derecho de las familias ni el derecho de las organizaciones a acudir a la judicatura, a plantear un pleito y intentar escenificar, que es como tú lo planteabas, escenificar el conflicto. Pero claro, si solo escenificamos el conflicto, lo que estamos haciendo es propaganda. Estamos haciendo propaganda. ¿La propaganda es necesaria? Sí, sí, pero no solo la propaganda. Ese es el problema fundamental. No podemos atarnos solo a la propaganda. Si no actuamos, si no somos capaces de coger y empoderar. Esta mañana he escuchado, no sé quién en la primera mesa, hablaba, o creo que ha sido tú, Fran, no sé quién ha dicho, lo de 7.291 familias que han padecido en Madrid todo este tema. ¿Y dónde están las 7.291 familias? Esa es una falta de empoderamiento y eso es por lo que hoy en día esas familias no se están incorporando, no se han incorporado a esas movilizaciones de las que hablaba el compañero, que cuando hace una concentración que van 15, 20 personas a esa concentración. Yo creo que hay que hacer una cosa que es fundamental. Y lo he planteado esta mañana muy tenuamente. Y es tener un pie en la calle y otro pie en las instituciones. Un pie en la calle, ¿qué significa? El pie en la calle significa que tenemos que coger y crear esas redes que estamos hablando, crear talleres, crear acciones. El compañero lo ha explicado muy fácil, muy bien en su ponencia. Han hecho talleres, han creado redes sociales, han creado empoderamiento. Yo la palabra empoderamiento también la asumo. La asumo como uno de los elementos fundamentales de tareas a realizar. Fijaros, la pelea de la hepatitis C. La pelea de la hepatitis C, si lo hubiéramos dejado solamente en el terreno que se intentó hacer en el terreno jurídico, bueno, no sé el resultado que hubiéramos tenido. ¿Qué es lo que cambió esa lucha? ¿Qué es lo que hizo diferente? Esa lucha que hizo diferente al resto de otras luchas. Yo creo que hay dos luchas fundamentales. En 2012, 2014, la Gran Marea Blanca, además con movilizaciones y hechos y hacer retroceder la privatización de los 27 centros de salud y los 7 hospitales que querían privatizar. Eso fue una pelea que se ganó. Luego es verdad que la 1597
nos la quitó también, pero esa pelea sí que fue una pelea en que los profesionales se lanzaron a la calle, ojo, y se evitaron la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en aquel momento, que eran los de los profesionales que se querían liquidar también. No solamente querían coger y liquidar el sistema y pasarlo a tema de seguridad privada, de sanidad privada, sino que además se libraban de un plumazo con un montón de profesionales. Bueno, pues la hepatitis C, el empoderamiento llegó de pacientes enfermos que se encerraron y nos encerramos en un hospital 94 días. Y son ellos los que asumen con sus decisiones qué es lo que se hace. Son ellos y no son ni la judicatura, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, sino una asamblea permanente en el 12 de octubre la que va decidiendo las vías por las que hay que caminar. Eso es el empoderamiento, eso es crear tejido y eso es crear tejido social en definitiva. Esa es nuestra intención con esta conferencia. Esa es nuestra intención. Claro, cuando se dice unidad, claro, todos queremos la unidad. ¿Quién no va a querer la unidad? Pero la unidad se trabaja, la unidad se hace día a día y sobre temas muy concretos. Decir todo junto no sirve para nada. Si no eliges la vía correcta, que es hacer esas movilizaciones, crear ese tejido social, yo le he llamado, y lo he dicho antes, trama comunitaria. En Latinoamérica esto es una palabra que se ha utilizado, bueno, la famosa pelea del agua en Latinoamérica. Cuando se quiso privatizar el agua, y de un momento determinado fue Cochabamba, y en un momento determinado se forma una trama comunitaria que pelea contra la privatización, contra un decreto de privatización del agua que hacía que pagaran 4 veces más por el agua de lo que le servía el Estado a la hora de servirles el agua. Ya no se la servía el Estado, el Estado se la cedía a las empresas y las empresas pasaban la factura y a las que cobraban y se beneficiaban del tema. Eso se echó atrás. Entonces, esa trama, ese tejido social, es el que nosotros buscamos con esta conferencia. La estrategia fundamental. La estrategia fundamental. Nosotros recientemente se ha hecho, lo último que sabemos de otras organizaciones que pelean en el terreno de la dependencia, es que hay una macro querella de 100 y pico familias presentada. Pero claro, y que además se ha hecho una petición al Parlamento Europeo, petición a la que nos hemos adherido, y hemos promocionado para que compañeros y compañeras y organizaciones se adhiriesen. Pero claro, es que nosotros también tenemos otra experiencia. La experiencia que tenemos lo de hepatitis C es que en 2016, en febrero de 2016, Pablo Iglesias nos llevó a 40 afectados de hepatitis C al Parlamento Europeo. Presentamos un plan de hepatitis C para toda Europa, lo que no había hecho el gobierno de Rajoy, lo que no había hecho ni Ana Matos, ni luego el sustituto también de Ana Matos. En la comisión de peticiones, cosa increíble, a pesar de la pelea de la Comisión Europea, conjuntamente con todos los lobbies farmacéuticos y todos los temas, intentaron frenar la petición. Resultado, por mayoría, se consiguió que la petición siguiera adelante. En noviembre del 2016, esa comisión de peticiones, que como se había aprobado, pasó a la comisión ENVI, la Comisión de Alimentación y Sanidad del Parlamento Europeo.
2016, noviembre. Se aprobó también, con muy poca diferencia, para que se planteara, se presentara al Pleno del Parlamento Europeo. 2024, hoy, 19 de octubre, todavía no está presentada en el Pleno del Parlamento Europeo. Y si nos vamos más lejos todavía y vemos lo del CERMI, la ILP del CERMI, la ILP del CERMI en 2011 llegó a recoger casi 800.000 firmas, cuando la ILP lo que te piden son 500.000 firmas para presentarla en el Congreso y que haya debate en la Comisión de Dependencia, para que luego, con las enmiendas que sus señorías le hagan, pasaran al Pleno y que con las enmiendas la puedan aprobar o no aprobar. La semana pasada ha entrado en la Comisión de Dependencia. 2011 se consiguieron las 800.000 firmas. ¿Qué es la diferencia y cuál fue la diferencia de la hepatitis C con todos estos temas? Que nosotros no nos creímos, mejor dicho, perdón, nosotros no dejamos en manos de la Judicatura, ni del Parlamento Europeo, ni de nadie, y seguimos luchando. Y seguimos saliendo a las calles, y seguimos haciendo manifestaciones de 200.000 personas, y seguimos ocupando hospitales en un montón de comunidades autónomas. Es esa combinación, ese tema de empoderamiento, lo que nos da resultado. Al final, hoy, 19 de octubre, casi 170.000 personas en España se ven libres del virus, de la hepatitis C. Esa es la fotografía, ese es el ejemplo del que tenemos que fijarnos. Esta tarde, cuando acabe la tercera mesa, tendremos la mesa de ley de cuidados y residencias, nos montaremos los grupos de trabajo y ahí es donde tenemos que verdaderamente ver cómo continuamos, de qué forma continuamos. Esto no se acaba aquí hoy a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde empieza el trabajo de empoderar y el trabajo de hacer la tarea que tenemos que hacer. Y es en ese terreno en el que creo que tenemos que estar todos y todas metidos en esa pelea. Acabo con el tema de... Tú has hablado al final, el último punto, Carlos, era el de la unidad. Efectivamente, en la rueda de prensa del otro día, por cierto, tengo que... las prisas, la forma de que se hizo, porque hasta última hora no sabíamos si íbamos a tener o no íbamos a tener rueda de prensa. Al final logramos, creo que el tuit que hemos puesto ayer van ya por cerca de más de las 80.000 visualizaciones, miles de retweets y tal. Bien, ese tuit es el que tú coges y estás explicando lo de la reclamación. El problema de la reclamación y de la unidad es, en abstracto no, la unidad, hay un proyecto que es hacer esta reclamación. ¿Quién quiere participar de esa reclamación? ¿Quién quiere venir a aportar informes, aportar tareas, aportar estrategia, aportar lo que ha hecho el compañero, especialistas en comunicación? ¿Quién quiere venir a aportar, ¿Os acordáis del famoso incendio en la selva y que va el colibrí lleno con la boquita de agua a echar para apagar el incendio? Y los leones, ¿tú dónde vas? Bueno, yo pongo mi granito. Vamos a poner cada uno y cada una nuestro granito. Vamos a ver verdaderamente, y así es como podemos tejer la unidad, en base a cosas muy concretas, de trabajo, de proyecto, de debate, de desavenencia, de absolutamente de todo. En la conferencia se lo dijimos, se ha ido Vicky, pero en la conferencia se lo dijimos a Vicky. Queremos que las conclusiones que salgan de esta conferencia las queremos debatir con la Comisión Ciudadana.
por la verdad en la residencia de Madrid. Las queremos debatir porque creemos que son unas conclusiones muy buenas y las hemos defendido. Bueno, yo he sido uno de los fundadores de esa comisión ciudadana, conjunto con Manuel Rigo y otra serie de personas. Entonces, claro que sí, que es necesaria esa unidad. Claro que sí, pero ese tema es muy concreto porque, a nuestro pesar, ojalá que no, yo creo, es una opinión personal, tomarlo como opinión personal, que no tiene por qué cumplirse, ojalá que no se cumpla, pero para mí, el 7 de noviembre, la petición en el Parlamento Europeo está cerrada. Y está cerrada por una razón muy sencilla, porque el PP y la extrema derecha tienen mayoría y quieren cerrar esa petición. A partir de ahí, hay un proyecto en Europa. A partir de ahí, hay un proyecto para trabajar conjuntamente, con las puertas abiertas, con debate, con que cada uno ponga lo que quiera, lo que pueda. Ese es el llamamiento. Ese es el llamamiento. Esta tarde, con más, yo creo que con más elementos, haremos las conclusiones, veremos cuáles son, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y esa es la tarea que tenemos en mente. Así que, compañeros y compañeras, ya sabéis, seguimos adelante. Tenemos intervenciones, así que el que quiera intervenir, compañeros, compañeras, Pedro, adelante. Bien, en este capítulo de citaciones, personas que han defendido la sanidad, no me quiero olvidar a nadie. Bueno, las intervenciones vuestras, muy buenas, para mi humilde opinión. Muchas gracias. Bueno, ya se ha citado aquí en estos prohombres que han defendido los derechos sociales de la izquierda a Luis Montes varias veces y bueno, vale. Y yo citaría aquí, más estando en Vallecas, también a Juan Luis Rí Jiménez. Eso por ahí, por citaciones. Y luego ha habido otras citaciones, hechas a veces por gente que ya no está, sobre organizaciones políticas. Y aquí se ha hablado también, tres en concreto, y aquí se ha hablado también repetidas veces de la 1597. Y yo no sé por qué cuando se habla de estas cosas nunca se recuerda que hubo dos organizaciones políticas, una de ellas dirigida, representada por un médico además, y otra autonómica, que se opusieron a la 1597. Creo que cuando tocamos estos temas, si los tocamos hay que intentar ser completos. Y ahora la pregunta a Carlos, con el respeto de los otros tres ponentes que habéis estado, para mí, completísimos. Carlos, cuando se habla del tema de la atención primaria y tenemos que defenderle las calles y esto, muchas veces hasta de los mismos profesionales nos dicen al oído, en Europa ya la atención primaria no se lleva como aquí. Entonces, aunque es una pregunta muy compleja, si puedes hacer 3 o 4 eslabones, yo te lo agradecería y lo transmitiría lo que has dicho. Muchas gracias. Ahora suena, ¿no? Bueno, primero yo no he hablado de la 1597, por eso no he hecho ninguna alusión a eso, pero quiero recordar, porque es de justicia, que Izquierda Unida con Gaspar Llamazares estuvo en contra y que Inés Maestro estuvo en contra de la 1597 cuando estaba trabajando. Por tanto, cuando era diputada. Entonces, respecto a lo que tú planteas, es que los sistemas sanitarios europeos son distintos, no son iguales. Francia, por ejemplo, y Alemania tienen un sistema de seguridad social, no es un sistema nacional de salud. Incluso el sistema nacional de salud inglés, los médicos de atención primaria no son funcionarios como aquí, vamos, no somos funcionarios, somos estatutarios, pero cuasi funcionarios, ni hay, digamos, trabajos en equipo como aquí los hay. Nuestro modelo está fundamentado en lo que dijo la conferencia de Alma-Ata y, por tanto, en un modelo de salud comunitaria, de trabajo en equipo y multidisciplinar. Y es un modelo que es verdad que en otras partes de Europa no existe, pero es un modelo que dio los mejores resultados cuando se practicaba y donde se sigue practicando ha dado los mejores resultados. Pero en Europa no se sigue. Bueno, es que el modelo español ahora mismo en Europa no está en muchos sitios, prácticamente en casi ninguno. Quizá por eso éramos tan bien tratados y tan bien valorados en Europa, porque era un modelo
que tenía carácter cuasi de universalidad. Aquí hemos llegado a tener cubierto al 99, y pico de la población. Era un trabajo que tenía niveles y que el nivel primero garantizaba prevención, promoción y restauración de la salud cuando estaba dañada, y teníamos al mismo tiempo otro segundo nivel, que era la atención especializada, que garantizaba tratamiento especializado en hospitales, y por tanto eso era un modelo que se envidiaba fuera de aquí. ¿Qué ha ocurrido con la atención primaria? ¿Y por qué ahora la atención primaria en España, sin ser el mismo esquema organizativo, se empieza a parecer a la de otros países? Que la atención primaria en España ahora no hace prácticamente casi ninguna función de las que tendría que hacer, porque los profesionales no pueden, y entonces la atención primaria ahora hace exclusivamente, o casi exclusivamente, por no emplear términos absolutos, atención sanitaria. Solamente eso, asistencia sanitaria. Claro, ¿qué le podemos pedir a unos equipos que están diezmados? Yo pertenezco al Centro de Salud de Ablantes. Entonces, allí está mi médico de cabecera, que cuando va cambiando yo me cambio con él, porque quiero garantizar que tiene continuidad asistencial conmigo. Pues mi médico de cabecera ha sacado plaza allí ahora. Ha hecho una promoción interna, si en Abrantes tienen la mitad de la plantilla. Entonces, ¿qué puede pedírsele a esos profesionales? Y ahí sí que soy claro. Una cosa es que el sentido de pertenencia de la clase médica a lo público se haya disminuido mucho. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo, cuando estaba en el 12 de octubre, cuando alguien me preguntaba, ¿dónde trabajas? Yo, orgulloso, yo soy de la pública y trabajo en el 12 de octubre. Bueno, en aquella época se llamaba 1 de octubre. Lo que pasa es que luego lo quitamos por la significación fascista de la fecha, ¿no? Pero ahora los médicos es verdad que ese sentido de pertenencia en general lo tienen mucho menos. Pero eso no quiere decir que no trabajen. Y yo no he puesto nunca en tela de juicio la labor de mis colegas trabajando, ¿no? Pero ¿qué se le puede pedir a un médico que tiene que cubrir su cupo y del compañero porque no hay sustitutos? Y una cosa importante en esto, además no hay sustitutos de manera discriminatoria, porque en el norte sí que hay sustitutos. Es decir, en los centros de salud de la zona norte se consiguen sustitutos con mayor facilidad que en la zona sur, donde prácticamente no quieren ir. Y eso llevaría a otro debate que no es de hoy, de decir cómo se está haciendo en la Comunidad de Madrid la selección y provisión de plazas en un sistema público. Y se está haciendo de una manera absolutamente arbitraria. Es verdad que hay una lista de trabajo, una lista de empleo. Hablo de los médicos. En la enfermería tiene su lista de empleo y con más falta se le llama. Pero de médicos hay una lista de empleo en atención primaria que se maneja de manera muy deficiente. Se le contrata a un señor hoy para que vaya al centro de salud de Abrantes porque no hay gente. El señor, si no tiene un mecanismo de subsistencia, como sabe que aquel centro es un centro donde hay un poco profesional y mucha actividad, bueno, pues si tiene que sacar el pecunio para comer, pues va, pero es que en la Comunidad de Madrid permite que acto seguido le llamen de un centro de salud de la Comunidad de Madrid otro y le diga de otra área asistencial y le ofrezca un trabajo, entonces abandona este y se va aquel. Y no le penalizan. Una cosa que no se hace en ninguna otra comunidad autónoma que yo conozca. Y luego en el mundo de la especializada, todavía mucho más grave. Se vulneran principios básicos de nuestra Constitución. Es decir, contratar, aunque sea un trabajo eventual, hay la obligación de contratar por igualdad, mérito y capacidad. Mentira. En Madrid, los médicos especialistas de los hospitales los contratan los jefes de servicio. Y no siempre contratan a los mejores. Y yo de eso tengo mucha experiencia. Mucha personal y familiar. Contratan a los más dóciles, que es distinto. A mí me echaron del 12 de octubre. No me pude quedar en mi servicio, no porque yo no hubiera tenido la capacidad de ir, porque me examiné y saqué muy buena nota. Es que yo era de izquierdas y mi jefe era de derechas y falangista. Por tanto, vamos a hablar claro. Por tanto, pues así se sigue haciendo en Madrid. Y hay algo más grave que se hace en Madrid. Y es que, vulnerando el Estatuto Marco, Madrid lleva 20 años sin sacar un concurso de traslados de médicos especialistas. Porque los jefes de servicio en Madrid han creado tal sentido de endogamia que no quieren que por un traslado que no pueden impedir, si tienen méritos, un señor le venga de fuera. Quieren tener a sus chicos. Y teniendo a sus chicos los tienen, por tanto, atornillados. Porque son interinos y tal. Y ahora va a ocurrir en Madrid algo de lo que yo me alegro por ellos. Puedo estar a favor de mantener la interinidad durante 15 años. Pero va a haber médicos ahora en Madrid, ya ha habido una tanda, que sin haberse querido examinar nunca en ningún otro sitio, quedándose en Madrid porque estaba seguro que no le quitaban la plaza porque su jefe lo apoderaba, ahora va a tener una plaza sin tener ningún concurso de oposición sacado. Porque se la van a dar por el dedo. Y eso no se puede admitir en un Estado de Derecho. Y eso no lo decía la Unión Europea.
La Unión Europea condenó a España por tener interinos, pero no decía eso. Decía que había que darle el puesto de trabajo a aquel que llevara años en el mismo puesto de trabajo para las mismas funciones y no hubiera tenido posibilidad de poder optar a él. Pero los médicos de Madrid podían haber optado. Mi hija, una hija mía es cirujano, está en Segovia, no puede venir a Madrid. Y de Madrid no se pudo quedar porque el señor Moreno González la echó del 12 de octubre, porque también era roja. Y tiene una formación y un currículum extraordinario. 5 años en la unidad de trasplantes. Y no puede venir porque no, y allí se han quedado ahora y le van a dar por el dedo sus compañeros que con iguales méritos que ella, por no decir menos. Entonces esas cosas pasan en Madrid y tampoco la gente lo sabe. Y se está vulnerando un derecho fundamental de médicos propietarios en otros sitios, el derecho de movilidad que lo permite. Y es grave porque los médicos también tienen que saberlo, porque además de eso, es que los médicos que están, y eso no se sabe, los médicos que están fuera de Madrid con plaza en propiedad no pueden examinarse si mañana hay un examen en Madrid, porque una sentencia del Tribunal Constitucional dice que como usted tiene ya una plaza en el Sistema Nacional de Salud, no puede concursar a otra, salvo que usted renuncie a la plaza. Hombre, lo que pasa al Constitucional también dice otra cosa, que es la que Madrid no aplica. El Constitucional dijo eso, pero dijo, porque ustedes saben que al ser propietarios de una plaza en el sistema, tienen garantizado el derecho a la movilidad, que es lo que en Madrid no se cumple. Por tanto, digamos, estamos en un Estado que vulnera la ley sistemáticamente y, por tanto, también es verdad que hay que hacer desde el mundo del derecho alguna cosa, porque, claro, si no, nos estamos encontrando, por lo que vemos, sentencias como y instrucciones como la que estamos viendo estos días, donde yo estudié Derecho porque me gustaba, no lo practiqué nunca cuando me di cuenta que practicar Derecho supondría que podía terminar esquizofrénico, porque depende de lo que diga cada juez y de cómo cada juez piense. Yo de lo que estoy viendo estos días me quedo peripatético, vamos, o sea, digo, joder, pues yo no, ni vuelvo a leer una hoja de Derecho romano. ¿Más palabras? ¿Que queráis intervenir? Al hilo de que ha habido aquí una sugerencia que a mí me parece súper interesante de cara a las conclusiones que pudieran darse. Se ha dicho la falta de información e incluso de apoyo a aquellas personas que pudieran estar metidas en toda esta situación y de alguna manera de empoderar. Yo creo que si de alguna manera, se pudiera plantear la existencia, yo no lo llamo así, pero no tiene por qué ser así, de una oficina o de algún elemento de atención a las familiares de las víctimas, que en general hablo tanto de las víctimas del COVID como de las de asistenciales en domicilio, etcétera, si hubiera algún elemento de referencia donde la gente pudiera acudir a pedir ese tipo de información y que pudiera realmente ser asistido, y yo creo que sería una idea importante de cara a ese empoderamiento al que está llamando, porque siempre habrá un punto de referencia o algún sitio donde esa persona pueda acudir a pedir ayuda, información o apoyo o todo tipo de ayuda que se le pudiera facilitar. Solamente esto. Lo recogemos. Arriba. Ah, que estaba encendido. Yo lo he hecho al revés. Bueno, a ver, quería matizar algunas cosas. No podemos, cuando venimos a algo, a hablar, no podemos abarcar todo, decir todo lo que deberíamos de decir, defender todo o atacar todo. Lo digo porque lo de la 1597, Pedro, está fenomenal, pero no ha sido, ya lo sabemos, hubo 2 partidos que no la suscribieron, ¿vale? Bien, también el Partido Socialista ha habido ocasiones donde ha dicho que la iba a retirar y nos lo ha dicho en la cara, porque lo hemos tratado con ellos. Quería también matizar que no toda la culpa viene de Europa y que la historia que has planteado, Carlos, me ha parecido muy bien porque es muy complementaria de lo que hemos estado viendo y que hay un hilo conductor ahí de degradación permanente por un diseño que está muy bien pensado, como decía el compañero Juan Miguel, porque lo han trabajado con detalle, ¿no?
sobre todo para lavar los cerebros de los ciudadanos y ciudadanas que prefieren estar sentados en el sillón viendo el fashion de los miles de programas de estos de entretenimiento que de verdad algunos dan sonrojo, ¿no? No todo viene de Europa. Evidentemente, Maastricht fue radical en su forma de planteamiento del neoliberalismo. Después estaba el Bolkestein, la iniciativa, no es iniciativa, el informe, que ahí habla de que los servicios, por ejemplo, como los sanitarios, ni se tocan. Pero bueno, evidentemente, detrás también es verdad que hay un gran monstruo, que es el capitalismo, que no tiene cara ni ojos, que tiene su base, sobre todo en Estados Unidos, el mismo lugar de donde ahora están partiendo todos los manejos para que Israel haga lo que le dé la gana y que ha matizado el mundo con sangre, sudor y lágrimas de los pueblos, ¿no? Entonces, creo que hay que matizar todas estas cosas y también quiero añadir que ciertamente ha habido médicos que han sido elegidos, ¿no? Fácilmente, pero no te olvides que aquí no ha habido casi concursos de nada, ni posiciones de nada, ni de nada, de nada. Y, por ejemplo, en Francia hay gente que está trabajando X tiempo en un sitio y a continuación le dejan ahí en su puesto para siempre porque lo está haciendo bien. Eso hay que ponerlo en valor para que tengamos todo el panorama de la situación real en la que estamos, en la que somos fundamentales con el vis a vis. Yo, el pico y pala que he dicho, no quiero decir que voy a ir con pico y pala, porque no puedo con ellas. Pero lo que quiero decir es que me parece más fácil, que no rehuyo a campañas de ningún tipo, pero me parece más consistente y que va a dejar más raíces la intervención directa persona a persona. Y cuanto más personas, mejor, obviamente. Y tenemos que buscar el punto de encuentro de ese objetivo común, porque claro, estamos en muchos sitios y parece que es que estamos disgregados. No, es que el problema es que no podemos estar en todos los sitios y tienes que elegir. Entonces, desde luego, creo que estos matices son necesarios para complementar lo que se ha ido diciendo. Bueno, pero quizá yo en la exposición, claro que todo no viene de Europa. O sea, el gobierno español, y yo creo que en mi intervención lo he dicho, tanto la parte del PSOE en el tiempo que gobernó como la parte del Partido Popular, es que nunca han tenido la sanidad pública como primera prioridad política. Eso ya lo he dejado claro. Por tanto, no es cuestión de que todo venga de Europa. Lo que digo es que en Europa, evidentemente, esto está consagrado. Y hay una cosa que también diferencia este país de lo de Europa respecto a la colaboración público-privada. Si uno lee lo que hay legislado en la legislación europea sobre colaboración público-privada, es verdad que está admitida, que el capital privado entre en el sector sanitario, pero Europa matiza una cosa, y es bajo estricto control. Y lo que ha hecho en España todos los gobiernos autonómicos que han tenido hospitales de colaboración público-privada es que han obviado el obligatorio control de todos y cada uno de los contratos. La Comunidad de Madrid, que fue la que hizo la explosión más brutal, con los 8 hospitales y luego los 4 más ya de concesión, por tanto todo privado. A mí me hace gracia cuando oigo hablar en la prensa, incluso oigo hablar a compañeros de lucha de hospitales públicos, el Hospital Juan Carlos I, público no. ¿Que la ha metido el Gobierno de Madrid en la red de utilización pública? Sí, pero es un hospital privado totalmente, privado entero. Por tanto, bueno, pues lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es crear, hace muchísimos años, en los tiempos de Esperanza Aguirre, una unidad central de control para, teóricamente, lo que ponía el decreto, para vigilar y ver si se cumplían los contratos en todos y cada uno de los hospitales por las empresas concesionarias, y solamente tuvo esa unidad una persona, la directora, que fue nombrada, y nadie más. Tuvo que ser Comisiones Obreras la que hizo una denuncia a la Inspección de Trabajo de que había hospitales concesionados, no digo de los 4, sino de los primeros, donde la concesionaria no estaba cumpliendo con cosas. La Inspección de Trabajo hizo un informe muy serio y muy riguroso y dijo, claro, están incumpliendo esto, y no se ha hecho nada. Eso en Europa no pasa. En Europa sí hay un control sobre los hospitales de colaboración público-privada,
No digo yo que será estricto al 100%, pero hombre, por lo menos para lavar la cara. Aquí es que no dicen nada. Por eso puede ocurrir lo que ocurre, que de vez en cuando el gobierno de Comunidad de Madrid nos obsequia con que tiene que pagar 1000 y pico millones de deuda a Quirón Salud que han aparecido por algún cajón. Eso con un control adecuado jamás podría pasar. Sí, de acuerdo. Pero en Europa también hay un tribunal que ha dicho alto y claro que lo público-privado no nos vale como método para temas como la sanidad, porque ya han dado muchos datos que implican dejación de funciones de muchas cosas, de atender el servicio. Bueno, no me voy a extender. O sea, te quiero decir que creo que lo tenemos muy claro. Público, 100% público y con control ciudadano. Bueno, vamos a cerrar la mesa por la hora que es. Y vamos a reflexionar sobre la viabilidad y el itinerario que puede llevar una herramienta como la que hemos presentado. Y ahora el reto está en el trabajo que hagáis. Si esto vale, si no vale, y en el caso de si esto vale, bueno, hay mucha tarea por delante, ¿no? Que hay que ordenar, organizar y hacerla la gente que se apunte. La que no se apunte, pues habrá que ver cómo trabajar con ella luego. Cerramos aquí. Gracias.